Durante la última semana de Jesús, antes de su crucifixión, Jesús estuvo un tiempo en el templo y en su última visita, los discípulos llamaron la atención respecto a la majestuosidad de esta construcción. Sin embargo, Jesucristo aprovechó esa consulta para poder hablar de cosas que iban a ocurrir muy pronto en esos tiempos, pero también en los tiempos del fin. Durante esta semana estaremos repasando cuáles fueron aquellas señales que el Señor marcó respecto de la destrucción de Jerusalén, pero por sobre todo de su segunda venida. Por lo tanto, es una invitación a estar preparados. Acompáñenos a esta nueva semana en el programa Lecciones de la Biblia. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos muy felices de poder estar nuevamente con ustedes ya en nuestro 10º capítulo de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Hemos estado explorando el Evangelio según Marcos, un evangelio que nos trae lindas historias, relatos, enseñanzas de Jesús. Y ya estamos comenzando a perfilarnos en la última parte del libro, ya comenzamos a estudiar lo que es la última semana o semana de la Pasión, justo antes de la crucifixión de Cristo, y tenemos muchas cosas hermosas que compartir con ustedes durante esta semana y las semanas que quedan. Y para eso está con nosotros una vez más el pastor Óscar Lefiguala. Pastor Óscar, bienvenido una vez más. Gracias por la invitación también. Muy bien, para poder comenzar y pedir la dirección de Dios, les invitamos a que puedan tener una palabra de oración junto con nosotros ahí en donde ustedes están. Inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos para orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el don de tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste para poder vivir y morir por nosotros. Queremos, Señor, al repasar su historia, al repasar el Evangelio de Marcos, que tú puedas, Señor, iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos comprender claramente, Señor, cuáles son las enseñanzas que tú quisiste dejar para nosotros. Acompáñanos, Señor, en esta jornada, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Óscar. La última semana estábamos ya comenzando a estudiar algunas de las controversias. Estuvimos viendo que Jesús tuvo con los dirigentes religiosos de la época y que todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con la situación imperante que estaba en el templo, en el sacerdocio, entre los dirigentes. Jesucristo llamando la atención acerca de ciertas situaciones que no están bien. Vimos el tema de esta purificación del templo que hace Jesús, algunas discusiones que Jesús tiene con los dirigentes religiosos, con escribas, saduceos, fariseos. Y en la última parte del capítulo 12 aparece una historia bien interesante y hasta podríamos decirle que es tierna, ¿no? Porque Jesucristo llama la atención o él capta que hay una mujer de edad que está, una mujer viuda, ¿no?, que está entregando su ofrenda. Quizás podemos leer ahí en San Marcos capítulo 12, versículo 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante.
Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué podemos comentar acerca de este relato que Jesús comenta? ¿Por qué la situación de las viudas era tan difícil en aquella época y cómo este ejemplo que Jesús recalca puede servirnos a nosotros en estos tiempos respecto a la fidelidad, ¿no? Claro, en realidad que la forma de medir que Dios tiene o el cielo tiene es maravilloso. Dios no mide la apariencia, sino que mide el corazón, la intención. Y aquí el Señor midió eso, porque en el texto original dice 2 lepta. Lepta, correcto. Era la monedita más insignificante, de menor valor, del metal. Diríamos nosotros aquí en Chile, no sé, una moneda de $1 de aluminio. Que ya no existe. Que ya no corre, ¿no? Pero ella en su corazón, ella quiso dar ofrenda. ¿Cómo no voy a dar ofrenda? No importa que no tenga para comer, pero quiero dar mi ofrenda. Y fue a lo mejor muy disimuladamente a depositar su ofrenda, ¿no? Pero el Señor captó aquello. Qué hermoso es. Sí, quizás la moneda más común o digamos la unidad monetaria más común era el denario, ¿no? Interesante que el denario estaba constituido, dice, por 32 cuadrantes, ¿no? Que lo mencionas acá, ¿no? Sí. Un cuadrante que era la moneda romana. Y acá Marcos trata de hacer la equivalencia para que todos entiendan, claro. ¿No es cierto? 2 blancas es una todavía monedita, la mitad de un cuadrante, ¿no? Para los romanos esa era la más pequeña, pero para los judíos tenían todavía las blancas, ¿no? O el lepta. Entonces estamos hablando de que 64 leptas o blancas hacían un denario que era el jornal de un día. ¿Ya? Yo no sé en los países cuál es el jornal de un día, pero esa cantidad que sea, dividirla en 64 partes, esa es una blanca, y 2 blancas, ¿no es cierto?, es, digamos, dividirlo en 32 partes, ¿no es claro. cierto?, el denario. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero ínfima, claro, ¿no? Pero muy pequeña. Dios, Jesucristo, valora eso es lo interesante. Claro. Ahora, lo otro que nosotros debemos tener en mente es que la ofrenda, aparte del diezmo, la ofrenda representa a Jesús. La ofrenda perfecta. Y no importa que haya sido muy pequeñita, pero igual representaba a Jesús. No solo representa a Jesús la ofrenda grande, sino también la pequeñita. Porque más que la cantidad, tiene que ver con la calidad. La calidad de la ofrenda. Está dando lo mejor, está dando todo en este caso, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de una persona viuda en una sociedad en donde cuando el esposo fallecía, había muy pocas posibilidades de supervivencia para esa mujer, claro. Porque quienes trabajaban eran los hombres, quienes podían traer el sustento eran varones, y una mujer sola quedaba sin ningún amparo, ¿no? Entonces estamos hablando de una mujer que luchaba por su subsistencia, pero aún así ella confiaba en Dios y quería ser fiel en ese sentido. Yo creo que hoy en día siguen habiendo muchas viudas como esa, fieles a Dios. Como pastor pude ver a muchas ancianitas, especialmente, y ancianitos también, que eran muy fieles hasta en la asistencia al culto. Todos podían fallar, menos esa viejita que estaba en todos los cultos y con su ofrendita. Y algo que también llama la atención es que en esa época los dirigentes religiosos no andaban muy derechitos, que digamos, claro. ¿No es cierto? Ya hemos mencionado que el sacerdocio era prácticamente un negocio. El sumo sacerdote compraba su posición, se arreglaban entre personas de cierta posición. Por lo tanto, uno podría decir, no, yo no voy a apoyar o sustentar ese tipo de
de corrupción o ese tipo de administración, ¿no es cierto? Yo voy a usar mi dinero a mi disposición, ¿no? Y Jesucristo podría haber tenido una declaración al respecto, pero Jesucristo alaba a la viuda por ser fiel en lo que Dios había indicado, que era ser fiel en los servicios del santuario. Claro. Por lo tanto, no es el tema, ¿no es cierto?, de a quién le estoy dando el dinero en este caso, sino la fidelidad a lo que Dios ha dicho. Y eso es lo interesante, Y ¿no? lamentablemente, hoy en día tenemos muchas personas que toman su ofrenda y la dirigen como ellos quieren. Y más todavía, algo más delicado, el diezmo. También ellos dicen, no, yo prefiero, porque yo no sé cómo lo están administrando, prefiero mi diezmo. Yo lo uso, ¿no? Yo lo uso y administro. se lo doy a los pobres. No, lo que esa persona tiene que entender que eso no es su diezmo, porque el diezmo es de Jehová, no le pertenece. Él estaría haciendo uso de algo que no le pertenece. Y el Señor Dios, allí en Malaquías, al pueblo le dice, mire, ustedes me han robado. Podría haber dicho en el diezmo, porque el diezmo es lo que pertenece a Jehová, la ofrenda es voluntaria. Pero el Señor le dice allí, mire, ustedes me han robado no solo en el diezmo, también en la ofrenda. Es un asunto sagrado. Es decir, si hay alguna persona que está pensando eso, era que lo meditara en su corazón, lo pusiera en oración y enmendara el rumbo. Correcto, correcto. Eso es importante, entonces, recordar que Dios demanda fidelidad en nosotros, porque muchas veces este tema del dinero causa ciertas discusiones, porque se han visto cosas, hay que reconocer. Claro. Hay que reconocer que hay gente que en nombre de Dios ha abusado, ha mal usado los recursos que se le entregan. Sin embargo, tenemos que recordar que hay un asunto aquí de compromiso con Dios. Por supuesto, nosotros debemos procurar unirnos a una iglesia, a un ministerio que creemos, ¿no es cierto?, que toma todas las medidas necesarias para que ese tipo de cosas no ocurran, no haya situaciones. Y podemos decir que en nuestro caso la Iglesia Adventista tiene todos los mecanismos como para prevenir ese tipo de situaciones. Pero aún así, si alguien no estuviese muy de acuerdo con ciertas decisiones, hay que recordar que el compromiso que hacemos no es delante de la Iglesia, sino delante de Dios. Y debemos nosotros bendecir a otras personas a través de los mecanismos que Dios ha establecido a través de la Iglesia. Y pensando en lo personal, ¿no? Porque yo podría decir, no, yo no lo doy. Podría hasta poner en riesgo mi fidelidad, mi amor a Dios y hasta me podría perder, ¿no? No sé, me estoy yendo a un extremo. Pero yo prefiero entrar al reino de los cielos, asegurarme en el reino de los cielos y los demás darán cuenta de sí, si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Muy bien. Avancemos un poquito. Creo que la lección de esta semana tiene esta introducción respecto a la ofrenda de la viuda y luego nos introduce en el capítulo 13 con uno de los relatos y quizás uno de los discursos más importantes, incluso más famosos del ministerio de Cristo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este sermón escatológico, como lo han llamado algunos, sermón profético, donde Jesús habla del tiempo del fin. Pero quizás antes de que venga el primer corte, podríamos comentar acerca de los primeros 2 versículos del capítulo 13, donde dice que al salir Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos en el templo, ¿no? Esa construcción que donde él estaba viendo a la viuda, en donde ahora al salir del templo ellos ven la majestuosidad del templo. Estamos hablando del segundo templo, normalmente se le llama, ¿no? Claro. El templo de Herodes. ¿Por qué se le llama el templo de Herodes? Fue refaccionado por él. Exacto, ¿no? Recordemos que el primer templo fue construido por Jerusalén. Bueno, primero estuvo el santuario del desierto, que al llegar a Canaán estuvo varios años en varios lugares, especialmente en Silo. En Silo. Y en un momento, ¿no es cierto?, David quiere construir el templo,
Dios no se lo permite, sino que su hijo es el que lo construye. Pero ese templo de Salomón, que fue muy, muy hermoso, majestuoso, fue destruido por Nabucodonosor y su ejército en el año 586, 587 a.C. Luego, de regreso del exilio babilónico, deciden reconstruir el templo, ¿no? Dirigidos por Zorobabel, ¿no es cierto? Esdras, Nehemías después. Y se reconstruye el templo, pero no tenía esa gloria que tenía antes, no tenía esa majestuosidad, ese lucimiento, vamos a decir, arquitectónico que tenía antes. Y esto lo percibe Herodes, que en un intento de ganarse el favor del pueblo, estamos hablando de Herodes el Grande, no el Herodes del tiempo de Jesucristo, estamos hablando de una generación, el padre del Herodes del tiempo de Jesús, ¿no? Claro, como 60, por el año 60 antes de Cristo, por ahí más o menos. Sí, creo que fue el 16, 20 antes de Cristo, comenzó Herodes a refaccionar el templo y que le devolvió gran parte de su gloria original, amplió la explanada, porque recuerden que el templo está en una montaña, ¿no es cierto? Entonces, para ampliar el espacio, ¿no es cierto?, se hicieron algunos rellenos allí para que fuese bastante limpio. Ahí se pusieron unos muros de contención. Uno de esos es el que hoy día conocemos como el Muro de los Lamentos, ¿no? Esos muros de contención que Herodes manda a hacer para poder afirmar la explanada del templo. Y se vuelve a colocar algunas descripciones del templo son maravillosas, lo que dice Josefo, ¿no? Respecto al oro, respecto al brillo, respecto a lo maravilloso que era esto. Ahora, en el tiempo de Jesucristo todavía esta reconstrucción estaba en proceso, porque recién se terminó en el año 60. Claro. ¿Ya? Desde el año 20 a.C. hasta el 60, y recién se terminó todo completamente. Lo que llamaba la atención también, los comentarios dicen que tenía unas piedras enormes, de mucho tonelaje, de mármol puro. Entonces era como impresionante ver cómo transportaron eso, cómo lo hicieron, cómo lo colocaron allí. Y además del mármol que tenía lugares de metales brillantes, especialmente oro. Entonces, hay un libro deseado, toda la gente comenta, dice que cuando el sol se ponía en el horizonte y daba de lado en el templo, y así, lo hacía brillar. Era como una perla dentro de Jerusalén. Era impresionante. Entonces, vemos acá que ellos están impresionados, orgullosos, ¿no es cierto?, claro, de esa tremenda construcción. Y uno de los discípulos dice, mire qué piedra, mire qué edificio, claro, qué majestuoso, qué maravilloso. Y Jesucristo, en vez de continuar ese comentario de majestuosidad, él dice, oye, pero ¿saben qué? Esto va a ser destruido, ¿no? Estos claro, grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús aquí está anticipando algo tremendo, que los discípulos claro, no lograron entender en ese momento. A raíz de eso le hace una pregunta y comienza Jesús a dar una explicación bastante interesante. Vamos a entrar inmediatamente a ese tema, pero antes vamos a hacer una breve pausa, así que no se vaya. Ya volvemos aquí en su programa Lecciones de la Biblia. Ya estamos de vuelta acá en Lecciones de la Biblia por Red Nuevo Tiempo. Estamos agradecidos por su sintonía, porque ustedes nos siguen semana a semana para poder compartir las lecciones que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Queremos también saludar a algunos de ustedes que nos han dejado algunos comentarios a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube de Red Nuevo Tiempo. Por ejemplo, un saludo para Elena Opaso. Dice ella, gracias por compartir. Saludos al pastor Oscar Lefiguala desde California, Estados Unidos. Dios les bendiga, dice la hermana Elena Opaso. También la hermana Verónica Ramos dice, saludos y bendiciones para ustedes desde Chiapas, México. Un saludo también a nuestros hermanos de Chiapas, México. Tengo un buen amigo ahí en la Universidad de Linda Vista, en esta parte de México, así que un saludo también para el pastor Rudy.
Carmen Alejos, gracias pastores por ser tan buenas, por tan buenos comentarios, ¿no? Saludos desde Zaragoza, España, ¿no? Saludos también entonces para nuestra hermana Carmen desde allá. Isabel Reyes, bendiciones pastores, gracias por traernos la lección de la escuela sabática. Saludos desde Lautaro, ya esto es acá en Chile, en el sur. Ahí también estuve el año pasado, un sábado en Lautaro, así que un saludo ahí también a los hermanos de esa iglesia. María Inés Salvo, bendiciones queridos pastores, contenta de ver nuevamente al pastor Oscar. Sigo el programa, dice, cada semana desde Sydney, Australia. Mire, tiene seguidores alrededor del mundo, pastor Oscar. Y José Orellano dice también, saludos y bendiciones apreciados pastores desde Ciudad de México. Entonces vemos que en Latinoamérica, en Europa, en España, en Oceanía, en Australia, allí, gracias a la internet, gracias a las redes sociales que tiene Nuevo Tiempo, podemos llegar con este mensaje. Así que muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa siga siendo de bendición para cada uno de ustedes. Pastor Oscar, habíamos quedado antes de la pausa con este comentario que hace Jesucristo respecto al templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y después salen del templo y se van al Monte de los Olivos, ¿no? Desde el Monte de los Olivos se puede ver claramente la explanada del templo hasta el día de hoy, y en ese tiempo, por supuesto, ellos podían ver la majestuosidad del templo, y seguramente ellos se quedaron con la idea, ¿no? Dice, ¿a qué se refería Jesús con esto de que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y dice que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿no? Interesante que acá Marcos toma esto de que hace una pregunta aparte, y a partir de eso Jesús hace un discurso. Dice, dinos, preguntan ellos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Llama la atención que aquí en Marcos 13, recordemos que hay 3 relatos paralelos de este mismo discurso. Está Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Los 3 son relatos paralelos y que nos sirven mirar a veces los 3 para enriquecer un poco la historia. Y es claro que los discípulos están haciendo 2 preguntas a Jesús de 2 eventos distintos, pero es que ellos pensaban que era uno solo. Porque cuando Jesús dice, va a ser destruido el templo, ellos pensaron, Jesús está hablando de la destrucción final, ¿no es cierto? Del juicio final, del fin del mundo, ¿no? Y eso queda claro en Mateo capítulo 24. Pero acá le pregunta, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ellos están preguntando por qué, por la destrucción del templo. Pero Jesucristo toma esto y comienza a hablar de qué. Del tiempo, el fin también. Une 2 cosas, ¿no? Exactamente. El momento presente con la escatología. Y lo fue mezclando, ¿no? Para suavizar un poco el mensaje. Porque si no iba a ser muy duro para ellos. Ellos no percibían inclusive la destrucción que estaba cercana al año 70, en donde en realidad que antes de llegar a la destrucción del año 70, tanto Josefo como el libro deseado, toda la gente comenta que se formaron, después de que Cristo se fue al cielo, comenzó persecución, se formaron grupos, bandos enemigos, porque antes los fariseos y los saduceos discutían, pero después se formaron bandos en donde se mataban y comenzó a suceder como un tipo de guerra civil dentro de Jerusalén, y fue desastroso, fue terrible, a tal punto que después ya los judíos dijeron, ahora nosotros hagamos independencia, independicémonos, y expulsaron a los romanos y dijeron, no, se envalentonaron, ¿no? Y ahí después vino la repercusión del ejército romano el año 70 y son destruidos. Pero antes, Cristo no solo les dice que no quedará piedra sobre piedra, sino que allí en Mateo 23, 38, el Señor Jesús
les dice algo anticipadamente también. En el 23, 38 y 39 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aunque esta casa fue menor en arquitectura que la de Salomón, sin embargo tuvo mayor gloria. Claro, porque vino el deseado de toda la gente y entró Cristo. Es decir, la presencia de Cristo le dio mayor ponderación a ese edificio. Y entonces aquí Jesús, a pesar de que le dio mayor gloria, después le da la triste noticia: esta casa va a ser dejada desierta y después, más encima, será destruida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelvan a decir ustedes: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, lo decían cuando Cristo entró. En la entrada triunfal. La entrada triunfal. Unos días atrás nomás, ¿no? Pero se va a repetir esas mismas frases cuando el Señor venga en su segunda venida. Así es, así es. Entonces, estamos hablando acá de que, bueno, Jesucristo estuvo en el templo. Esta es la última vez que se menciona que Jesús estuvo en el templo, ¿no? Claro. Es interesante cuando él sale y los discípulos están admirando. Jesús es como está diciendo: bueno, esto es todo lo que pudo hacer por ti, una cosa así, ¿no? Es la última vez que estuvo él en el templo. No le quedó más que llorar. Exacto, ¿no? Entonces, él dice: esta casa será dejada desierta, aludiendo también quizás a que la presencia de Dios de alguna manera ya había abandonado el templo, ¿no? Al salir él, el deseado de toda la gente, aquel que le dio la gloria a ese templo, al salir ese día del templo, ¿no? Y irse al Monte de los Olivos y mirar, él dijo: bueno, ya está hecha la sentencia, ya, porque Jesús fue rechazado. Y él habla de la destrucción del templo, ¿no? Que, como bien ha dicho usted, ocurre tan solo unas décadas después, en el año 70, y a través de esa destrucción comienza a hablar del fin del tiempo. ¿Qué podemos hablar o comprender respecto a este discurso que Jesucristo habla aquí? Primero menciona varias señales, ¿no? Dice el versículo 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así suceda, pero aún no es el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, y principios de dolores son estos. Primero hay un conjunto de señales, eventos, pero dice que aún no es el fin. Sí. Son señales que no son señales, por así decirlo, ¿no? Y en eso nosotros debemos ser cuidadosos, ¿eh? No sea que por allí hayan predicadores que sean medios alarmistas y dicen: no, mire, ahora lo que sucedió aquí, lo que está sucediendo, ya, ahora sí que es el fin. Cuidado, cuidado. Todo esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Hay una señal que es la que sí marca el tiempo del fin. ¿Cuál es esa señal? A ver. Es la que está en el verso 10, pero no es tan clara como Mateo. Dice 13:10, y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero no es muy claro. Pero Mateo 24:14 dice: será predicado el Evangelio del reino por el testimonio de todas las naciones. Vendrá al fin. Así que esa es nuestra señal. Ahora, para que sea predicado el Evangelio a todo el mundo, nosotros sabemos, el Señor tiene una promesa. La lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo, el segundo gran Pentecostés que va a iluminar la tierra, dice allí Apocalipsis 18. Con su gloria, el Espíritu de Dios vendrá, tomará a los hijos de Dios para predicar, dar el último fuerte pregón a todo el mundo. Y entonces vendrá. Es así que es señal de... La otra son señales que se acercan. Así es. Ahora, hay una parte acá, tanto de Marcos, Mateo, un tanto encriptada, por así decirlo, ¿no es cierto?, profética, en donde Jesús hace alusión a una profecía en Daniel. Sí. Y que a veces quizás
cuesta comprender para algunos que no están familiarizados con la profecía bíblica, incluso ha recibido distintas interpretaciones. Pero el versículo 14 de Marcos 13 habla de la abominación desoladora. Dice, cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿De qué está hablando acá Jesucristo? Este tema es apasionante. Sí. Bueno, porque esto es tomado de Daniel, ¿no? De Daniel. En Daniel, allí en el texto hebreo dice Sikupsim, ¿ya? O más bien, sí, Sikupsim Mechomem. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Sikut quiere decir cosa detestable. Esa es la abominación. Es una cosa, por decir, fea o que causa daño. Y chomem mechomem es un participio que quiere decir que desola o desoladora. Entonces, el Señor Jesús le dijo, mire, cuando ustedes vean eso, ese objeto de horror también se puede traducir en griego, ¿no? Eremóseos, de horror, objeto de horror. ¿Qué fue lo que causó horror a los judíos? El ejército romano, cuando vino en su embestida, después que ellos lo echaron de Jerusalén, se armaron, porque ellos, los judíos, se cercaron en Jerusalén y vieron el ejército romano, vinieron a atacarlo y ellos los repelieron. Y dijeron, no, estamos bien nosotros, así que sigamos nomás. Hasta que llegó el año 70 y vino el ejército romano y causó el horror más grande. Mató a todos los judíos dentro, niños, mujeres, de todo. Destruyeron. Entonces ese fue el ejército del horror. Esa fue la abominación desoladora. ¿Con qué está relacionado? Con Roma. Con Roma. Porque era el ejército romano, dirigido por Tito. Y eso está allí en Daniel capítulo 9. Dice en el 9:27. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe era César, ¿no? Que envió a Tito, general, y destruyeron ahí. Ahora, esta abominación desoladora se vuelve a repetir después del año 70 en el 508. Mira, veamos allí Daniel, rapidito allí, porque el tiempo es breve. Daniel 11:31. 11:31. Si quiere yo puedo leer. Ya, leamos. Dice así, se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Se vuelve a repetir la abominación desoladora. Y aparece 3 veces en Daniel en realidad. Claro. Entonces allí en el verso 11:31, históricamente se aplica a Clodoveo I, quien dice, miren señores, porque Clodoveo era un rey francés que formó un pequeño imperio en Europa. Los francos, ¿no? Entonces él dijo, bueno, aquí yo quiero que el obispo de Roma sea el jefe de toda Europa y yo le entrego todas las insignias y la autoridad a él. Él es el primer rey bárbaro después de la caída de Roma que reconoce la autoridad del obispo de Roma, ¿no? Y el imperio ya no existe, solamente existe el imperio de Oriente, imperio bizantino, que era cristiano, pero las tribus bárbaras todavía se resistían un poquito a la autoridad de Roma por el tema de diferencias doctrinarias, el arrianismo. Pero él es el primer rey franco, ¿no? que es la futura Francia, viene de allí, ¿no? Pero de esta tribu bárbara que reconoce la autoridad del obispo de Roma y que también está conectado también con esto. Pero antes, ya que mencionaste allá a los francos y de Francia, ellos le entregan el poder. Correcto. En el año allí 508, ¿ya? Y en 1798, ellos mismos, con la Revolución Francesa, le quitaron el poder. Exactamente. Y bueno, hemos estudiado ya en temporadas anteriores en los periodos proféticos, cómo se cumplen muy bien a través de esto. Ahora, me llama la atención que dice acá
que la orden de Jesús acá en Marcos capítulo 13 es que cuando vean la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro. Hay una orden acá de parte de Jesucristo diciendo que huyan, porque tal como dice usted, primero llegó el Imperio Romano, estuvieron ahí sitiando Jerusalén, pero luego ellos se van. Entonces lo tomaron como una victoria, ¿no es cierto?, los judíos, pero los cristianos recordaron las palabras de Jesús, Sí. que no era para alegrarse, sino que era era el momento de huir. Claro. ¿no? Y por eso también dice la historia que en la destrucción de Jerusalén fueron pocos los cristianos que fallecieron, porque ellos fueron obedientes a las palabras de Jesús y huyeron. Bueno, qué lindo es nuestro Dios, ¿no? Que nos da advertencia y nos dice que vienen momentos difíciles, pero que también nos da ciertos consejos, cuidados para poder estar con la tranquilidad que Él está con nosotros. Bueno, tenemos muchas cosas más que decir, pero ya se nos acabó este segundo bloque, así que vamos nuevamente a otra pausa y ya volvemos. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el poder de la oración o cómo debes orar? La guía de estudio titulada Dios me oye te ayudará a encontrar estas respuestas. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de vuelta acá en la lección número 10 de esta temporada de lecciones de la Biblia. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Pero si usted quiere profundizar en otras temáticas, recuerde la invitación que se le acaba de hacer para ser parte de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Ahí hay hermosos estudios que llegan a ustedes totalmente gratuitos gracias a los aportes de nuestros ángeles de esperanza. Así que llame al teléfono o escriba a la dirección ahí que se le indica, a fin de que usted también pueda ser parte de esta escuela y pueda profundizar en sus conocimientos de la palabra de Dios. Estimado Pastor Oscar, seguimos todavía aquí en Marcos capítulo 13. El versículo 19 tiene una declaración bastante preocupante. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. Nuevamente acá vemos que Jesús está hablando, tomando como referencia la destrucción de Jerusalén, pero está hablando de algo futuro también. Y se manifiesta que hay un tiempo de tribulación que es sin precedentes. Un tiempo de sufrimiento, de angustia. ¿A qué se está refiriendo acá Jesucristo con esta gran tribulación? En realidad que esta gran tribulación tiene aquí, en primer lugar, la primera aplicación es para la Edad Media, cuando fueron perseguidos los cristianos por más de 1000 años. Y en el verso 24 del capítulo 13 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, después iban a suceder algunas señales en el sol, la luna y las estrellas. Es decir, nosotros sabemos que el oscurecimiento del sol, ¿no es cierto?, y la luna como sangre, eso sucedió en 1780. Eso quiere decir que antes fue la gran tribulación, pero también se proyecta al futuro. Porque en Daniel capítulo 12, dice en el verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el tiempo del fin, ya la plaga y la segunda venida, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces tiene dos aplicaciones. Primero, antes de las señales astronómicas, y en el tiempo del fin, antes que el Señor aparezca. O sea, vemos que el Señor tiene aquí un discurso en el cual está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero que tiene una aplicación, ¿no es cierto?, para ese tiempo, en la destrucción de Jerusalén, para el tiempo de la persecución, ¿no es cierto?, durante la Edad Media, pero también de alguna manera anticipa lo que va a ocurrir justo antes de la venida del Señor. O sea, este es un discurso
como usted dijo, escatológico. Escatológico significa del tiempo del fin, ¿no? El estudio del tiempo del fin, en donde Jesús advierte que hay ciertos patrones que se van a repetir respecto a esto. O sea, esto no significa que la profecía siempre tenga múltiples cumplimientos, sino que el Señor usa acá una descripción del fin de la destrucción de Jerusalén de manera tipológica para hablar tanto de la persecución que aparece en Daniel y Apocalipsis, ¿no es cierto? Estos 1260 o 1290, ¿no es cierto?, que también menciona Daniel, en los 1260 años, y también de la persecución final. Ahora, aquí también hay algo importante que sería bueno aclarar. Hay ciertos eventos, como esto del tiempo de angustia, que sí tiene una doble aplicación, o tal vez... Una aplicación tipológica podría ser. Tipológica. Pero tiene que tener una fundamentación bíblica. Es decir, por ejemplo, aquí yo dije ya, fue antes, claro, aquí está, en el verso 24, antes de las señales astronómicas, dice, hay una tribulación. Después, en Daniel 12, en fin, verso 1, allí dice que en el tiempo del fin, cuando Miguel se levante y ya venga el momento casi de la segunda venida, se produce la última gran tribulación, cual nunca fue. Entonces, cuando nosotros querramos hacer aplicaciones dobles, ¿ya? Es decir, esto se cumplió aquí, pero yo la quiero aplicar acá y forzarla un poquito para el tiempo del fin, tengo que tener fundamentación bíblica. Así es. Porque hoy en día algunos quieren aplicar cualquier cosa. Cualquier cosa, inclusive dicen, no, los 2300 tienen que ser, o los 1260 se va a aplicar ahora literalmente. Así no, es. Porque el capítulo 12 lo vuelve a mencionar, pero el capítulo 12 de Daniel está reforzando el cumplimiento que ya tuvo. Así es, y quizás no lo mencionamos recién cuando hablamos de la abominación desoladora, justamente hay algunos que lo aplican a un rey griego, Seleucida, ¿no es cierto?, Antíoco Epífanes IV, que alguna cosa hizo allí en el pueblo de Israel en el tiempo de los macabeos, y algunos dicen ahí fue la abominación desoladora. Pero Jesucristo está hablando de que estas cosas van a ocurrir todavía. Claro. Todavía no es algo que ya ocurrió. Sí. Jesús vivió después de Ahora, esto. Con respecto a Antíoco Epífanes IV, hay varias cosas que no aplican a él. Una, por lo más fundamental, es porque Cristo lo pone en el futuro. Y este otro fue en el pasado, un par de siglos atrás, ¿no? Con los Seleucidas. Pero además dice que no calza con la orientación geográfica que plantea Daniel. No calza. Segundo, no calza tampoco con la cronología que da Daniel, porque dice que al fin del reinado de estos, dice, aparecerá este rey valiente, que se refiere allí al anticristo, en fin. Por lo tanto, no calzan esas cosas. Además, dice que la abominación desoladora, dijo Jesús, iba a destruir. A ver si encontramos el texto ese. Dice, bueno, se me perdió aquí, pero iba a ser destruido el templo y la ciudad, ¿no? Sí, creo que es en Daniel 9, 9:27. Vendrá el asolador. Sí, entonces sería destruida la ciudad y el templo. Antíoco Epífanes no destruyó Jerusalén. No. ¿Causó abominación? Sí. Profanó el altar. Profanó y sacrificó un cerdo sobre el altar, en fin. Pero no destruyó ni el templo ni la ciudad. Así que hay muchas cosas que no aplican a Antíoco Y quizás para recalcar también que la mayoría de las personas que colocan a Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño y como el que hace la abominación desoladora, no creen en la inspiración de Daniel, sino que dicen, no, Daniel escribió esto después que las cosas acontecieron, y colocan ahí que Daniel fue escrito en los mismos tiempos que estas cosas ocurrieron, porque no creen en que Dios pueda revelar las cosas
de antemano, ¿no? Entonces, hay muchas evidencias que nos muestran de que en realidad esta interpretación de Antíoco Epifanes no es la correspondiente, sino que Jesús está hablando acá de la destrucción de Jerusalén y aplica lo que Daniel dice a la destrucción de Jerusalén. Tiempo de angustia, tiempo de persecución, tiempo de dificultad. Sin embargo, también este discurso nos dice que hay un momento de liberación. Hubieron engaños, hubieron muchas cosas, habrán falsos cristos, hay un momento, ¿no es cierto?, en que pareciera que el enemigo va a ganar. Dice el versículo 20, que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Acá estamos hablando de que la aflicción es tan grande que Dios interrumpe, ¿no es cierto?, por así decir, esta destrucción, este tiempo de angustia, a fin de poder rescatar a sus hijos, ¿no es cierto? Eso significa ser acortado, ¿no? Sí. Que si Dios no hiciera algo, todos serían destruidos, pero Dios interviene La siempre misericordia. para poder liberar a su pueblo. Y allí es donde, desde el versículo 24 en adelante, se nos comienza a hablar, ¿no es cierto?, que en aquellos días, después de aquella tribulación, lo que usted mencionaba, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Hay que entender que Marco aquí hace como una síntesis, ¿no? Correcto. Pega eventos como si estuvieran uno junto al otro, pero están en distancia, ¿no? Exacto. Es por su forma de escribir. Ahora, aquí me llama la atención algo interesante, porque en el verso 24 dice que después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo sucedió eso? 1780. 18 de mayo de 1780. Ahora, el Señor dice que no hará nada sin que revele su secreto a su siervo. El Señor da señales. Pero, ¿para qué dio esta señal? Para anunciar una fecha importante. Después de 1780 viene 1798. El comienzo, el tiempo del fin, justo cuando termina los 1260 años. Correcto. Después tenemos la caída de las estrellas en 1833. 13 de noviembre de 1833. El 13 de noviembre, exactamente. Y ese está muy pegadito a 1844, cuando terminan los 2300 días. Es decir, el Señor puso semáforos en el cielo para decir: atención, atención, vienen fechas importantes. Exacto. Viene 1798, tiempo del fin, atención, después más adelante viene 1844, el término de los 2300 años. Es importante lo que usted dice, porque algunos dicen, pero esto ocurrió hace tanto tiempo, ¿qué relación tiene con la venida del Señor? Y creo que es muy importante lo que usted está diciendo, de que estas señales históricas tuvieron un significado especial en el contexto que ocurrieron, indicando el término de los 1260 y el término de los 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, son muy relevantes, ¿no? Ahí aprovecho de decir, si alguien quiere profundizar respecto a las señales cósmicas y cómo se cumplen en aquel tiempo, por ahí usted puede buscar un par de artículos que yo escribí al respecto en las redes sociales, respecto de cómo proféticamente y bíblicamente vemos que sí es posible todavía sostener que los señales de 1780 y 1833 todavía son vigentes respecto al cumplimiento profético, bueno, a diferencia de algunos que lo han desechado. Pero bueno, nos queda poco tiempo y se describe aquí la venida del Señor. La venida del Señor aparece varias veces descrita en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en 1 Corintios 15, también Pedro en 2 Pedro 3, 3 al 13. Apocalipsis también describe la venida del Señor en varios momentos de su libro, pero especialmente en Apocalipsis 19. Entonces hay a lo largo de toda la Biblia una enseñanza clara de que Jesús vendrá de manera literal, de manera visible, que impactará este mundo. No será de manera secreta, no será de manera así que la gente no se va a dar cuenta, sino que todo ojo lo verá. Va a ser un evento glorioso, maravilloso, y que va a marcar el final de este tipo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Ahora, respecto a eso, el verso 27, dice:
capítulo 13 de Marcos, estamos, verso 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Señor, cuando venga, va a reunir a sus escogidos. Eso me da a entender que los hijos de Dios no se van antes al cielo, antes que Él venga en su segunda venida, porque en su segunda venida los reúne. Es decir, no hay rapto secreto, porque si no estarían todos en el cielo. Así es. Entonces, aquí va a venir a la segunda venida. Entonces, pero aquí dice que en su segunda venida, cuando Él venga, el Hijo del Hombre, en gloria, en majestad, entonces enviará a sus ángeles y va a recoger, va a reunir las gavillas, los hijos de Dios. Quizás también unos segundos que nos quedan para poder comentar esto de que Jesús dice que en el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo acontezca, ¿no? Esto lo podemos aplicar que Jesús está diciendo que los acontecimientos de la destrucción de Jerusalén ocurrirían en la misma generación, ¿no es cierto?, que está escuchando este mensaje. Pero que luego también, ¿no es cierto?, podemos decir que cuando estas cosas comiencen a suceder, tampoco va a pasar mucho tiempo, ¿no es cierto? Y por lo tanto la generación que va a ver la persecución final, el fin del tiempo de angustia, también podrá ver la venida del Señor, ¿no? Son aplicaciones que nosotros podemos tener. Pastor Oscar, se nos acabó el tiempo. ¿Qué invitación podemos hacer a las personas que están viendo el programa y qué podemos decir para poder finalizar? Bueno, en realidad que no solamente hubieron señales que marcaron el inicio del tiempo del fin, sino que hoy en día nosotros estamos viendo muchas señales que la tierra misma nos está dando. Inundaciones, incendios incontrolables, terremotos. Tenemos la gente, ¿no? Ya no se controla, las grandes masas, cuando hay concentraciones destruyen, los robos, los crímenes. Todo eso indica que el Señor está a la puerta. Apocalipsis 14 dice, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, estamos a las puertas de que el Señor venga. Estamos a las puertas de que el Señor termine su obra en el cielo. Por lo tanto, no nos queda más que prepararnos. Si tú no estás preparado, yo te invito que tú te prepares, porque el Señor está mandando demasiadas señales. El Señor es misericordioso. Todo esto que está ocurriendo, nosotros podríamos tomar dos actitudes. La primera, enojarnos contra Dios y decir, pero ¿por qué, Señor, tú permites todo esto? Pero la segunda actitud es mejor. Decir, Señor, tú estás avisando que vienes pronto, porque esta tierra ya no da para más. Así que yo quiero orar contigo para que tomes la buena decisión. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú no nos has dejado a oscuras, sino que nos has dado señales. Y estamos en el tiempo del fin. Tú estás a las puertas, pronto a venir. Ahora, Señor, quiero orar por aquellos que aún no se han entregado a ti, no se han preparado para el encuentro contigo. Señor, envía tu Santo Espíritu para que trabajes en esos corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por esa invitación. Quedan entonces ustedes también invitados a prepararse para el Señor. Pero si el Señor no viene pronto, nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro capítulo de Lecciones de la Biblia.